El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos amigos al estudio de nuestra lección de esta semana. La lección número 2 se titula El Espíritu Santo obrando entre bambalinas. Pero antes de comenzar el repaso de nuestra lección, vamos a tomar una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos tu bendición en esta hora, que al abrir tu santa palabra, tu Santo Espíritu que nos inspiró, pueda venir a nuestra mente para iluminarnos y podamos entender el mensaje que tú tienes para hoy. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ustedes tal vez habrán notado de que la Biblia hace mucho énfasis en la obra del Padre y la obra del Hijo, pero muy raras veces se escucha acerca de la obra del Espíritu Santo. Esto ocurre porque el Espíritu Santo lo quiere así. Él hace voluntariamente un trabajo tras bambalinas. Algo que muchos de nosotros a veces como seres humanos no nos gusta estar siempre al frente para aparecer, pero el Espíritu Santo lo hace desde atrás. En la lección de esta semana vamos a hablar acerca de la obra misteriosa del Espíritu Santo. Y para eso vamos a citar el versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En el estudio de nuestra lección hay un personaje que se acerca a Jesús de noche. Este personaje se llama Nicodemo. Jesús, al hablar con Nicodemo, que era un maestro de la ley, era una persona que estaba preparada en cuanto a la ley, Jesús le hizo una presentación interesante del Espíritu Santo. Le dijo, comparó la obra del Espíritu Santo con el viento, en Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Y el viento sopla de donde quiere y nadie sabe para dónde va. Nadie puede controlarlo, nadie puede saber de dónde viene. Pero es una obra misteriosa porque no sabemos de dónde viene el viento. A veces nosotros sentimos el viento en nuestra cara, pero no sabemos. Oyes el sonido del viento, pero no puedes mirarlo. A veces creemos en las cosas que no podemos ver. Por ejemplo, muchos creemos en el internet, creemos en las cosas que vemos como el audio del sonido de la música en la radio. Pero no podemos creer en el Espíritu Santo porque no lo vemos, o no podemos creer en Dios porque no lo vemos. Hay algo interesante en el versículo que estudiamos de Ezequiel. Habla de que los huesos muertos vivirán. ¿Cuál es la obra misteriosa que hace el Espíritu Santo en el ser humano? La obra misteriosa es de recrear este cuerpo muerto espiritualmente en un cuerpo que tenga vida espiritual. Porque recordemos que nosotros somos dos partes. Una parte carnal y una parte espiritual. La obra del Espíritu Santo es dar vida a esta parte espiritual que nosotros necesitamos. Hay una cita interesante en un libro de una escritora muy famosa que dice lo siguiente: aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y sienten. Así también la obra del Espíritu Santo en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios.
El estudio de esta lección también nos habla de la obra transformadora del Espíritu Santo que ninguno de nosotros puede ver. Hace un par de días estaba escuchando a un hombre que hablaba de que su padre era un borracho, era una persona que golpeaba a su mamá, pero cuando conoció a Jesús, la obra transformadora del Espíritu Santo cambió a aquel hombre lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia, se transformó en un ser lleno de amor, un ser lleno de comprensión. Esa es la obra misteriosa del Espíritu Santo. También nos habla la lección acerca de la obra de la creación. Cuando el Espíritu Santo estaba presente a través del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo crearon este mundo. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moviéndose sobre las aguas como el águila se mueve, protectora sobre los polluelos. El Espíritu Santo estuvo presente en la obra de creación. Él actúa en un segundo plano, pero siempre apoya a la obra del Padre y la obra del Hijo. Estuvo presente en la creación del hombre. Cuando nosotros leemos en la Biblia que dice, hagamos al hombre. Si fuera un solo Dios, diría, hago al hombre. Pero ahí dice, hagamos al hombre, porque estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo unidos en ese momento. Un tema interesante que debemos de tocar en nuestra lección es la obra que el Espíritu Santo realiza en el santuario. Por eso vamos a tomar un versículo muy importante que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 31, el versículo 2 y 3. Mira, yo te he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en arte. Este hombre era un hombre que era especialista para construir obras maravillosas con sus manos, era un artista. Así que cuando se decidieron a construir el santuario, este hombre fue llamado para construirlo. Cuando Dios decidió ilustrar el plan de salvación en la obra del santuario, asignó al Espíritu un papel muy importante, aunque de nuevo entra entre bambalinas. El Espíritu capacitó con dones especiales a Bezalel para realizar las obras distintas en el trabajo necesario para la habilidad y hermosura que había en el santuario. ¿Quién es el que capacita al hombre? El Espíritu Santo. Él es el encargado de dar dones y esos dones producen frutos en la vida del ser humano. Nosotros podemos encontrar los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu. Algunos de esos dones que recibimos son la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la capacidad creativa. Todo eso es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La capacidad, los dones recibidos pues, del Espíritu Santo nos ayudan o nos capacitan para inventar diseños, para trabajar en el oro, para trabajar en la plata, en el bronce, para engastar las piedras, para trabajar en la madera, para hacer obras de arte como muchas que nosotros contemplamos hoy en día. Grandes hombres que han hecho muchas cosas maravillosas, especialmente cuando se dedicó al santuario. Dios quería algo muy bonito, muy maravilloso, y este hombre, juntamente con todos los del pueblo de Israel, tuvieron el don del Espíritu Santo para crear, para poder producir algo maravilloso. Una de las fases más importantes que el Espíritu Santo realiza en su obra es la de glorificar a Jesús. La palabra de Dios dice lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 26, 16 al 14. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús? El Espíritu Santo se oculta detrás de Jesús. Lo glorifica porque nos muestra que Jesús es nuestro Redentor. Nos muestra la obra redentora de Jesús en el Calvario. Él nos lleva a comprender el inmenso sacrificio que el Padre hizo al dar al Hijo por el perdón de nuestros pecados. Es allí donde el Espíritu Santo exalta a la obra de Jesús. Por eso es que nosotros hoy en día, nuestra mente es puesta sobre Jesús, porque Él
es el que es exaltado gracias a la obra del Espíritu Santo, produce en nuestras mentes para poder comprender el inmenso sacrificio que Dios hizo. Cualquier énfasis en la obra del Espíritu Santo que resta importancia a la persona de Cristo, entonces no es la obra del Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo es exaltar a Jesús y su inmenso sacrificio. Por eso cuando a veces nosotros encontramos a personas que ponen algunas dudas acerca de la Biblia o acerca de Jesús y su nacimiento virginal, debemos de entender que están errando o están equivocados, porque el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, inspiró a los escritores bíblicos y también formó a Jesús en el vientre de María. Por eso es que el Espíritu Santo exalta a Jesús. Hay algo muy importante que el Espíritu Santo hace y es trabajar para Jesús. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo tuvo una parte activa en la vida de Jesús. Efectuó un milagro que nosotros no podemos entender, el milagro de la encarnación. ¿Cómo es posible que una mujer virgen pueda dar a luz a un hijo? Solamente el poder creador de Dios puede hacer esto. El Espíritu Santo también estaba presente en el ungimiento de Jesús. En el libro de Lucas 3:22 encontramos que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en ese momento. Lo sustentó durante las tentaciones, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, en ese lugar solo, lleno de fieras, lleno de situaciones difíciles, el Espíritu Santo estaba ahí para sustentar a Jesús y para darle el poder para vencer el mal. Él apoyó su obra redentora en todo momento. El libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14 nos dice así: hizo también lo más importante en nuestra predicación. Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. El Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decimos que la obra de Él es una obra que hace en favor de Jesús, trabajando en favor de Jesús, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos con un solo propósito, y el propósito es dar redención, dar salvación a cada uno de nosotros. Vamos a leer este texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, para que entendamos mejor cómo el Espíritu Santo trabaja en favor de Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo sigue trabajando hoy para que Jesús pueda estar en nuestra vida. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el que vive en realidad es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Porque Jesús mismo lo dijo, que Él era uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos obtener hoy en día la salvación, porque esa obra transformadora, el carácter de Cristo, se refleja en nuestras vidas a través de nuestra experiencia. Él nos enseña a encontrar a Jesús a través de las Santas Escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Nos atrae a una relación vivificante con Jesús. Por eso cuando decíamos anteriormente, aquellos muertos, aquellos huesos muertos que Ezequiel vio, cuando fueron soplados el aliento de vida en ellos, volvieron a la vida, igual como nosotros. Cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos en el pecado, no teníamos ninguna oportunidad. Pero cuando el Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios, transforma nuestras vidas y nos da vida en adelante. Ahora podemos tener gozo y podemos manifestar alegría a otras personas cuando están dolientes. El Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo en nuestras vidas.
¿Y cómo era Jesús? Jesús era una persona amable, era una persona feliz, era una persona gozosa, era una persona que ayudaba a otros. Por eso cuando Jesús muere en nosotros, tomamos el nombre de cristianos, el Espíritu Santo nos hace hacer eso que las personas necesitan, el llevar a otros gozo, alegría, aun cuando en medio de las dificultades y los problemas podamos sentir que el mundo se nos viene abajo, podemos tener una sonrisa, una canción en nuestro corazón. Nos capacita para vivir una vida semejante a la de Jesús. Hay una escritora famosa en un libro que se titula El Camino a Cristo. En la página 58 dice: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en un tiempo amaban. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor te bendiga y te guarde, y te esperamos en la próxima semana para nuestro repaso de la lección número 3.